La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos desde Instituto Madison en esta mañana de sábado y vamos a presentar delante del pueblo la palabra que el Señor ha dado acá en Instituto Madison, ya que Madison es por señal a la Iglesia de Dios viva, a la Iglesia Filadelfia. Todos aquellos que son de la verdad deben hacer caso a las palabras que el Señor envía a sus atalayas, deben meditar, estudiarlas bien y comprender que el Señor todavía habla a la tierra como en antaño. Las palabras del Señor no se han terminado y sus obras poderosas todavía no tienen fin. Él tiene que hacer una obra muy grande en esta tierra, todavía antes de que venga el fin. Y esta obra la encontramos acá. El Señor nos ha dado Miqueas 6 y 7. Y vamos a leer un primer versículo en Miqueas 4 para comprender la obra que el Señor está tratando de hacer. Y acontecerá en los postreros tiempos, es decir, en los últimos días, acontecerá en los últimos años de esta tierra, que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y luego sabemos muy bien, es lo mismo que Isaías capítulo 2. Y los que escuchan nuestros temas han comprendido a qué se refiere, a qué evento se refiere, y qué significa que el monte estará sobre los montes. El monte es el monte de Sión. Es un símbolo del remanente victorioso, de la iglesia victoriosa. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7. Encontramos al Señor Jesucristo con 144,000 sellados en el monte de Sión. Aquí encontramos a los 144,000 sellados, ¿sí? Y estarán sobre los montes, sobre las montañas. Estarán en las montañas en los últimos días, porque será tiempo de angustia. Y dice el versículo 4, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Encontramos que los 144,000 tendrán protección en estos tiempos difíciles. Y vamos a ir a Miqueas capítulo 6 y 7. Es el texto que el Señor nos ha dado al principio de este día junto con Jeremías capítulo 5. Habla de lo mismo, ambos capítulos, Jeremías 5 y Miqueas 7. Y vamos a leer primero algunos versículos para explicar, para entender todos a qué tiempos se refiere esto y a qué obras se refiere eso. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová, porque tiene Jehová pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí. Y sigue recordando el Señor cómo
de dónde lo ha sacado, de dónde ha venido a sacarnos a todos, de qué muerte, de qué situación totalmente sin esperanza. Y le dice en versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué respondió Balaam, hijo de Beor. ¿Con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se va a agradar Jehová de miles de carneros? Encontramos aquí que todos estos sacrificios de antaño solamente eran para apuntar hacia el sacrificio del Padre, el Señor Jesucristo, y para mostrar la gravedad del pecado, para mostrar que el pecado mata, el pecado, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es sangre, sufrimiento, es enfermedad, es todos los males que han venido sobre este mundo. Y oh hombre, Él te ha declarado que es lo bueno y que pide de ti Jehová. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Es decir, caminar humildemente con tu Dios. Esta es desde siempre y para siempre la petición de Dios al hombre. Hacer juicio, amar misericordia y andar humildemente con Dios, como anduvo Enoc. La voz de Jehová clama a la ciudad, y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara y a quien la establece. Noten que el Señor en estos últimos días tiene un pleito con su pueblo profeso. Siempre en todas las edades el Señor ha tenido un pueblo profeso. En estos días el pueblo profeso son los adventistas del séptimo día, de todo color y de todo grupo que haya. Y el Señor tiene un pleito, ya que son los últimos momentos del sellamiento. Pronto se cerrará la puerta de la oportunidad para este pueblo. Y el Señor tiene un pleito donde dice, hay aún en la casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable. Seré limpio con peso falso y con bolsa engañosa. Con lo cual sus ricos se hincharon de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua engañosa en su boca. Notemos que el pueblo de hoy es un pueblo que no tiene pesos correctos, sino que roba, miente, engañan con su boca. En primer lugar engañan a Dios porque se bautizan no para servir a Dios, sino para servirse a sí mismos y a los ídolos que tienen en los corazones. Versículo 13. Por eso yo también te enflaqueceré, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Noten que porque este pueblo no ha hecho la obra de limpiar sus pecados en tiempo de paz, esta obra se hará en tiempo de guerra, en tiempo difícil. Dice aquí claramente que el Señor herirá, asolará al pueblo de Dios por sus pecados. Comerás y no te hartarás, esto significa hambre. Versículo 14. Y tu abatimiento será en medio de ti, tú cogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a espada. Espada significa guerra. Tú sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Notemos aquí los tiempos de saqueo. Vendrán tiempos de saqueo, como vemos,
en esta guerra de Ucrania, que es el cuadro perfecto del futuro, del próximo futuro que vendrá sobre toda parte, sí, sobre la iglesia profesa de manera especial, la iglesia que se ha encerrado en pueblos y ciudades junto con los impíos. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Ay de mí, he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano. El capítulo 7. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan a la sangre. Cada uno arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. Y el príncipe demanda, es decir, el príncipe manda. El juez juzga o trabaja por recompensa, es decir, por cohecho. Y el grande habla el antojo de su alma. No habla según la palabra de Dios, habla lo que le dice su corazón perverso. El mejor de ellos es como el cambrón, el más recto como zarzal. Noten, estas son palabras que describen el carácter de la Odisea, el carácter de los laodicenses según lo ve el Señor. Aunque ellos van a la iglesia, leen la Biblia, escuchan sermones, pagan diezmos, aparentemente hacen alguna obra misionera, a pesar de todo eso, se dicen estas palabras. Y el mejor de ellos es como cambrón. El día de tus atalayas, tu visitación viene, ahora será tu confusión. Noten que el Señor, al final del sellamiento, permitirá confusión en la tierra, por misericordia de su pueblo, para poder despertar a su pueblo. El día de tus atalayas, el día cuando los atalayas del Señor clamarán en toda parte, los de la tribu de Judá, anunciando que se está terminando el tiempo del sellamiento y que deben despertar los que quieren salvarse. Ese día ya lo vivimos porque ha comenzado antes de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es la segunda señal de esto, y la guerra de Ucrania muestra claramente todo lo que se hará a este pueblo. Todo lo que se hará. Serán saqueados, serán matados, heridos, serán dejados sin comida, serán llevados cautivos, como han sido llevados cautivos tantos ucranianos en Rusia, y muchas otras cosas les pasarán a estos. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, y de la que duerme a tu lado guarda. No abra tu boca, porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esto es igualito al Mateo 10:36. Y notamos que el Señor Jesucristo no habló otra cosa, sino la misma palabra que estaba ya dicha en las edades antiguas. Todos los profetas han hablado del tiempo del fin, de los últimos días, de cómo este pueblo será sellado. Los enemigos del hombre son los de su casa, o serán los de su casa. Vendrán unos tiempos donde tendrán que traicionarse unos a otros.
Yo empero a Jehová esperaré. Cuando dice yo, se refiere a los 144,000 a los que escogen servir a Dios. Yo empero a Jehová esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Y dice aquí otras palabras dichas por las 11 tribus de Israel. Tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Noten que habrá un remanente que dirán estas palabras, que reconocerán su caída, que reconocerán que han estado en tinieblas, reconocerán todo el estado laodicense. Y dicen aún más en el versículo 9, la ira de Jehová soportaré. Esa ira de Jehová, que ellos nombran ira, no es la ira. Si queremos, es la ira de Jehová para despertarlos. Son males que el Señor permite para poder decidirse cada cual a quien servirá. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio, y él me sacará a luz. Veré su justicia. Versículo 11. El día en que se edificarán tus muros, aquel día será alejado el mandamiento. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y de las ciudades fuertes de mar a mar, y la tierra con los moradores será asolada por el fruto de sus obras. Aquí se refiere a los demás que se quedan en ciudades y pueblos, que se quedan entre los impíos, los que son burladores de Dios. Estos serán asolados, mientras que los demás dicen, la ira de Dios soportaré, porque el Señor se levantará para defender mi caso. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las gentes verán y se avergonzarán de todas sus valentías. Pondrán la mano sobre la boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo de la serpiente, como reptiles de la tierra vendrán temblando de sus encerramientos. Despavorirse han del Jehová Dios nuestro y temerán a causa de ti. Esas son escenas del futuro donde ya el pueblo de Dios habrá sido sellado y donde luego el mundo entero se dará cuenta que el Dios nuestro es el Dios verdadero. ¿Qué Dios como tú? Versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará y Él tendrá misericordia de nosotros, y echará en los profundos del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ese es el mensaje, es la descripción del pleito que el Señor tiene con su pueblo para poder sellarlo. Este mismo pleito lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 6, 7, 8, 6, es más en el capítulo 6 y el capítulo 7. Encontramos ya a los 144,000 sellados, pero para poder ser selladas las 11 tribus de Israel, no serán un gran número de personas, sino un remanente. Tienen que pasar
por estos males que están descritos en los sellos, tienen que soportar la espada, el hambre y la enfermedad. Estos tres males se describen allá claramente que deben venir sobre la iglesia, sobre la Odisea, para que se decidan los que deben decidirse para el Señor, porque su estado en este momento es un estado de rebeldía, enemistad con Dios. Aunque dicen ser religiosos y servir a Dios, ellos no realmente ante los ojos de Dios no hacen esto. Ellos son ladrones, mentirosos, engañosos. Así los ve el Señor en ese estado laodicense. Y si no se despiertan de ese estado, ahí van a morir. Así se va a terminar su historia. No ha servido de nada ir los sábados a la iglesia si ellos no han podido adquirir el carácter misericordioso del Señor y han vivido para sí mismos, servirse a sí mismos y andar en pos de los deseos de sus corazones, porque esto es lo que siempre he visto en la Odisea. Cada uno anda en pos de sus deseos. No pregunta al Señor qué significa ser un adventista, qué significa hacer parte del pueblo de Dios. Y paralelo a este capítulo hemos recibido al abrir el día santo del sábado Jeremías capítulo 5, que habla de lo mismo, habla exactamente del mismo pleito del Señor. Mire cómo comienza el capítulo 5. Discurrid por las plazas de Jerusalén y mirad ahora y sabed y buscad en sus plazas si hallaréis un hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo la perdonaré. Noten que esas palabras están dichas en contexto de casi haberse terminado la gracia, porque casi no hay nadie, no se encuentra nadie. Dice buscad en todas las iglesias, en toda parte, en mi pueblo, ver si hay algún hombre que haga juicio y que busque la verdad, exactamente como hemos leído en Miquea, y andar humildemente con su Dios, y yo la perdonaré. Notemos que el Señor está dispuesto a esperar hasta en el último momento, cuando ya no se encuentra casi nadie, y los pocos que se encuentran, si hay uno por cada iglesia, o si hay dos, con esto se quedará el Señor. Y dice el Señor como consecuencia, azotástelos y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Noten que a pesar de los males que vendrán sobre ellos, estos no cambiarán de carácter. No serán como Jonás, por ejemplo, que ha venido el mal sobre él y ha cambiado, se ha arrepentido. Estos no. Estos tienen una frente tan dura como de diamante, que a pesar de la guerra, del hambre y de la enfermedad que vendrán sobre ellos, no cambiarán. No desearán dejar de adorar a los ídolos de sus corazones. Y aquí dice en el versículo 4, por cierto, ellos han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios.
Ni siquiera cuando Dios hace pleito con ellos, que este pleito lo hace cuando casi se termina la gracia, ni siquiera el pleito de Dios con ellos no lo reconoce. Ni siquiera cuando sufren de todo mal posible, no se arrepienten. Y dice en el 5 que por eso me iré a los grandes y hablaré a ellos, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Es decir, otros pueblos conocerán la misericordia y la verdad, la sinceridad. Otros pueblos tienen el carácter de Dios, pero este pueblo no. Por tanto, león del monte los matará, los destruirá lobo de desierto, leopardo acechará sobre sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será despedazado. Todos esos animales salvajes han representado pueblos salvajes, pueblos violentos, digamos así, que vendrán a destruir estas ciudades. Versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por eso? Vemos que ya no hay perdón de Dios, porque los pecados ya han alcanzado un límite. Versículo 9. No había de hacer visitación sobre esto, dijo Jehová. De una gente como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Son palabras duras, pero palabras que el Señor dice a la Odisea. Dice a cualquiera que conoce el mensaje de los 3 ángeles y no ha traído los frutos del servicio voluntario a Dios y a su iglesia. Han vivido para ellos, han desarrollado el espíritu de este mundo. Todo lo que han buscado este mundo, ellos han buscado. Por eso el Señor dice, escalad sus muros y destruid, mas no hagáis consumación. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Es decir, estos laodicenses dirán cuando vendrán esos males que vienen sobre ellos, eso no son juicios del Señor para con nosotros. El Señor nos ama, nosotros somos su pueblo. Eso dirán ellos. Y no vendrá mal, el Señor nos protegerá. Pero por eso hemos leído antes que este pueblo no conoce los juicios, no se da cuenta de los tiempos, de los eventos, de su significado, de nada. Luego habla de sus pastores que serán como viento. No hay en ellos palabra. No hay palabra de salvación, de sanidad en sus pastores, en los que les predica. Eso debe comprender la Odisea. Ellos tienen que buscar con oración en internet, en toda parte donde hay estos humildes siervos del Señor que están alertando, están tocando trompeta, están anunciando el mal que viene sobre ellos y sobre el mundo. Y a estos deben escuchar. No a ningún titulado, no a ningún pastor. Tienen que buscar pescadores, ¿sí? Como eran los 12, los 11. Tienen que buscar gente sencilla, gente que el Señor ha puesto por atalaya, y escuchar sus palabras. Y miren cómo escoge el Señor. Porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego. Se refiere al profeta, a Jeremías.
Yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leñas, y los consumirá. Noten que el Señor llegará a un punto donde el Señor pondrá en la boca de los profetas, de sus atalayas, palabras de juicio para con este pueblo. Cuando se terminará la gracia, ya estos atalayas que han advertido posiblemente dirán el juicio, dirán lo que debe venir sobre ellos. He aquí, os traeré sobre vosotros una nación muy lejos de ti, oh casa de Israel, dice Jehová. Una nación poderosa, es una nación antigua, una nación cuya lengua no conocéis, ni entendéis lo que hablaren. Si analizamos atentamente este versículo 15, notamos que las 4 o 5 cosas que son enumeradas aquí como características de los que usará el Señor para castigo de la Odisea, ¿sí? Estas cosas las encontramos en esa ballena que es Rusia, ese pueblo de Rusia. Dice una nación muy lejos de ti. Rusia es una nación muy lejana de la Europa occidental, y los Estados Unidos son las zonas de las que tratan la Biblia. El Oriente Occidental, es decir, el Asia Occidental y Europa Occidental, y los Estados Unidos son el territorio, el mundo acerca del cual habla la Biblia. Y dice que traerá a otros fuera de este mundo, fuera de esta zona, muy lejos de ti, nación poderosa, nación antigua y nación cuya lengua no conocéis. Esta es esta nación. Esta habla una lengua, un idioma que no se puede aprender fácil. Es como el chino. No se puede aprender fácil por el resto del mundo. ¿Sí? Y su aljaba como sepulcro abierto. Solo tenemos que mirar los videos de YouTube con Ucrania y veremos si es así o no es así. Y comerá. Miren qué hacen estos. ¿Qué harán estos a este pueblo de duro servicio? Versículo 17. Comerá tu mies y tu pan. Es decir, robarán el trigo. Estos han robado, amados hermanos, han robado una cantidad enorme de trigo, de granos de trigo de Ucrania. Los rusos han entrado en Ucrania no solo para matar a la población civil, porque estos han atacado a ellos, sino también para robar. Se han robado de todo, pero se han robado miles y miles y miles de toneladas de trigo. Dice aquí, comerá tu mies, tu pan, comerá tus ovejas, tus vacas, tus viñas, tus higueras, y tus ciudades fuertes en que tú confías tornará en nada a espada. Si no creemos que esto puede ser real, miremos estos videos con Ucrania y veremos si las ciudades han sido tornadas en nada. Pues eso mismo es solamente un escenario de lo que pasará en toda la tierra. Eso pasará en toda la tierra. Elena de White ha visto a los Estados Unidos, donde difícilmente llegan porque tienen que pasar océano, pero ha visto a los Estados Unidos, a las ciudades de los Estados Unidos destruidas. Ha visto bombas cayendo. No se escaparán nadie, ningún adventista que
que haya desarrollado el carácter de Satanás en ellos. Y dice así el versículo 18 para entender que esto es para nuestros días. Empero en aquellos días, dice Jehová, no os acabaré del todo. Y será cuando dijereis, ¿por qué hizo Jehová, el Dios, con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a Dios ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Si no creemos que esto es posible, todavía que hayan esclavos, que el pueblo sea preso, pues puede ver los videos de Ucrania donde los rusos se han llevado miles y miles y miles de ciudadanos ucranianos a su tierra y donde no los tratan así como el occidente trata a estos extranjeros. Y dice el Señor, denunciad eso en la casa de Jacob, es decir, denunciad, predicad eso en la Odisea. Haced que esto se oiga en la Odisea, diciendo, oíd ahora esto, pueblo mío, y sin entendimiento, que tenéis ojos y no ven, que tenéis oídos y no oyen, a mí no temeréis, dice el Señor. No os amedrentaréis a mi presencia, que yo al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Aquí dice, habla de su poder, de su poder extremo. Y ese pueblo no teme que este Dios tan poderoso, todopoderoso, puede hacerles mal a ellos. No temen a Dios, no temen de sus juicios, no temen que este Dios llega a un punto donde su copa se llena, su copa de la paciencia, y debe venir la ira. Ese pueblo solo habla de un Dios de amor, un Dios que no va a juzgar, no tiene poder de juzgar la tierra. Y de ninguna manera a ellos, porque ellos tienen un nombre. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se han tornado y se fueron. No dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, los tiempos establecidos de la siega. No les importa ni de la lluvia de su espíritu, no les importa del espíritu del Señor, porque ellos tienen otro espíritu. Versículo 28. Engordaron y pusieron lustros y sobrepujaron los hechos del mal. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se llegaron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y otra vez la pregunta del Señor mostrando que es exactamente el fin de la paciencia del Señor para con la Odisea. ¿No tengo de visitar sobre esto? Dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. El Señor ha prometido vengarse, pero está seguro, amados hermanos, que si el Señor se vengará, primeramente se vengará de este pueblo laodicense, traidor de su Dios, de su carácter. Primeramente el Señor destruirá a este pueblo malvado que han vivido bajo las bendiciones de Dios, cuidándose a sí mismos, enriqueciéndose, prosperando ellos. Y luego el capítulo 6 habla de las 11 tribus representadas aquí por Benjamín, a quienes son los únicos que se despiertan. Sí, las 11 tribus son representadas por esa tribu de Benjamín,
a quien el Señor le dice, huid, huid hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad trompeta en Tecoa, alzad por señal humo, porque del norte se ha visto el mal, y quebrantamiento grande. Hemos leído en Miqueas que viene una nación poderosa, una nación de lejos, y aquí dice del norte. Denunciad guerra contra ella. Ay de nosotros, los ayes, vendrán los ayes sobre este pueblo. Los sellos son unas destrucciones, pero no son destrucciones necesariamente para castigar del todo, sino para despertar. Pero las trompetas que vendrán después de los sellos vienen para matar, para destruir, para hacer venganza, para Dios vengarse de toda su paciencia con este pueblo laodicense, y hará una gran consumación en tiempo de las trompetas. Las trompetas son grandes desastres, destrucciones que el Señor permitirá en la tierra cuando todavía hay gracia. Son 7 copas de las plagas del Señor mezcladas todavía con misericordia, es decir, con tiempo de gracia. Y en tiempo de las trompetas, este pueblo, la Odisea, será juzgado, recibirá cada uno según fueran sus obras. Así que las palabras del Señor, mire, otro versículo que muestra que como ha obrado Rusia en Ucrania, será como pasará en todo el mundo. Versículo 5. Levantaos y subamos de noche y destruyamos sus palacios. Rusia ha comenzado la guerra de noche y sus ataques los comienza de noche. ¿Sí? Corrígete, Jerusalén. Vemos aquí las últimas palabras de Jehová antes de cerrarse la gracia para su iglesia. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te torne desierta, tierra no habitada. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Aquí terminan estas palabras que el Señor nos ha dado hoy, en este día todavía de guerra en Ucrania, en el tercer mes de guerra. Una guerra que tenía que durar 4 días o pocos días, según Rusia, pero que el Señor ha permitido durar hasta ahora, y todavía se preconiza, se dice que va a durar más, que puede durar años. Es muy probable, y lo hemos dicho en otras grabaciones, es muy probable que esta guerra que ha comenzado ya no termine, y aunque termine solamente para recuperar sus fuerzas Rusia y las armas, y para luego comenzar la destrucción que está descrita en las trompetas. Pero es muy probable que no termine esta guerra también, y que eso dure por años y años como ha durado la guerra mundial, y que eso se transforme en aún destrucciones mayores, más grandes, cuando se involucrarán los otros países y se tornará todo eso mundial. Esta es la palabra del Señor, esto es el propósito
de esta guerra, que este pueblo rebelde se despierte, este pueblo que no tiene oídos, no pueden escuchar estas palabras. Si escuchan palabras de ese tipo, dicen que no son verdad, que son mentiras, que no son para ellos. Este es el pueblo de la Odisea hoy. Sus pastores son falsos profetas. No entienden el carácter de Dios, no entienden los tiempos, los juicios, lo que debe hacer Israel, no entienden nada de eso, porque ellos son la Odisea. Nuestro deseo acá en Madison es que despierten, no todos porque no van a despertar, Elena de White ha dicho, sino que los que deben despertar despierten. Así como el Señor Jesucristo se alegró, no por esos miles que le seguían, el Señor se alegró por los 11 que han dejado todo y le han seguido. Sí, dice la Biblia que su alma se alegró en él. Te alabo, oh Padre, porque has dado sabiduría a estos. Sí, a los niños, le dice, y no has dado a los grandes. Pues el Señor se agradecerá, se alegrará su alma con los pocos que despertarán. No despertarán muchos, la mayoría cierran sus oídos, pero los que escucharán esas palabras y se darán cuenta que son los últimos momentos para ellos salvarse de la perdición y de la destrucción venidera, entonces el Señor los guardará, los llevará lejos. El Señor ya ha dicho que deben dejar casas, padres, madres, hermanas, esposas, aun hijos, si son rebeldes, y seguir al Señor, seguirle y formar parte con esa tribu de Judá, representada en antaño por el Señor Jesucristo, y ahora por un puñado de personas en todo el mundo que están advirtiendo, están mostrando a Jacob sus pecados, y para arrepentirse, el Señor permitirá el despertar solamente a aquellos que reconocen sus pecados, que reconocen su estado, que como Jonás se arrepienten allá en medio de la tribulación. El Señor los salvará y les dará otra vez el encargo que dio a Jonás. Y estos 11, así como son, llorando por sus pecados, tendrán que dar ese anuncio en las ciudades y pregonar el mensaje de los 3 ángeles, advertir a las ciudades cuando venga el tiempo de las trompetas. Jehová bendiga a todo aquel que debe despertar, debe hacer parte de las 12 tribus de Israel, sellados, los únicos sellados de la Iglesia en estos últimos momentos de la tierra. La paz, la bendición, la sanación y el perdón de los pecados sean solamente con los que escogen a servir a Dios y no a Baal. Amén.